Va- Bueno, pues vamos como digo, con la literatura, el bloque de literatura de este tema, que es la unidad 5, así que me dirijo allí, tema 5, y dentro de esa sección de teoría y recursos, la segunda entrada, y hoy vamos a hablar del novecentismo y las vanguardias, ya directamente, aunque en el tema anterior, en el tema 4, ¿no? Hicimos como ese cambio de siglo, lo que decía que en inglés se llama turn of the century, y ahora ya estamos metidos directamente en el siglo XX, el principio del siglo XX, el novecentismo y las vanguardias. En esta ocasión, el contexto histórico lo vamos a obviar porque es exactamente igual, es decir, mm, eh, la misma situación, ¿no? El mismo espíritu, ese zeitgeist que ya veíamos en el tema anterior, ¿no? Acerca de esa decepción o desencanto de las sociedades, especialmente las sociedades occidentales, con ese aspecto, digamos, con esa idea de que el progreso que prometía la ciencia, la tecnología, los avances industriales, el desarrollo social, etcétera, no se han producido, esas mejoras del progreso no se han producido y había ese desencanto con todo ese espíritu de materialismo, de realismo, de, digamos, confiar de forma ciega en que todas esas novedades, como digo, la ciencia, la tecnología, el desarrollo médico, el desarrollo de las teorías sociales, etcétera, nos iban a llevar a un mundo, ¿no? Por eso, bueno, ya encajaba mismo, etcétera. Bueno, pues ese contexto, ese espíritu, como digo, continúa en este momento cuando se desarrolla el novecentismo, la generación del 14 y las vanguardias. Como es habitual, veamos primero lo que es lo que es la teoría en sí y a continuación hablaremos de ese material extra que tenéis. Pues yo estoy al final de la sección, como es habitual cuando damos las clases, y cargamos el que dice teoría subrayada, en el que vamos a lo esencial. Bueno, como digo, nos vamos a distribuir en dos, novecentismo y la vanguardia, y dentro del novecentismo o generación del 14 vamos a hablar de Ortega y Gasset, de Juan Ramón Jiménez como los dos autores más destacados y sus autores fundamentales en la literatura española del siglo XX. Vamos a empezar por este primer movimiento o grupo, como queramos llamarlo, que es el, como digo, novecentista o generación del 14. Ya comentaba o comenté cuando estuvimos hablando de la generación del 98 que cuando hablamos de generación dentro de la literatura o del arte, pues hablamos de un grupo de autores, de artistas que tienen unos intereses y una práctica común. Es decir, que tienen una serie de elementos que comparten y que, por lo tanto si se conozcan físicamente en persona como si no, o incluso aunque no sepan nada de ellos, más o menos trabajan de una manera común, como digo, en un mismo objetivo, con un mismo tema, con unos mismos intereses, y por lo tanto se las agrupa dentro de lo que se llama generación. Bueno, en esta generación del 14, porque más o menos sus autores, ¿no? Su obra cumbre, los momentos más importantes de sus carreras, pues es en torno a se lleva a cabo un poco en esa década de los 10 del siglo XX, por eso habla de esos primeros años del siglo XX. Esta generación, al igual que la del 98, se ve reflejada o se incluye, digamos, autores que trabajaron en diferentes géneros, ¿no? El ensayo, la poesía, el teatro, la novela, pero quizás por las características que ahora vamos a comentar, es el ensayo donde más brilla. Es decir, donde están los autores más punteros, como Ortega y Gasset, como Noel Zaña, Gregorio Marañón, que eh, para muchos era un hospital, pero no es un hospital, porque Gregorio Marañón en realidad era un doctor, un endocrino y una figura intelectual de primer orden al principio del siglo XX en España. O en la poesía, Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y bueno, como dicen en teatro y novela, pues son otros autores, pero que a nivel popular son menos conocidos. Por eso digo que quizás por las características de este grupo, de esta generación, es el ensayo en donde más brilla, ¿no? Donde están los autores más brillantes, donde están quizás las obras más destacables, dejando a un lado a Juan Ramón Jiménez que brilla por sí mismo. Bueno,
¿Qué es lo que une a este grupo? ¿Por qué podemos hablar de grupo, ¿no? Cuál es la idea? ¿Por qué se reúne? Bueno, la idea es un poco parecida a la generación del 98, a lo que pretendía la generación del 98. Luego lo veremos de pasada con Ortega y Gasset, que es regenerar el país. Poner los medios, tanto o sea, sobre todo medios intelectuales, es decir, acercar ideas, propuestas, etcétera, a sus lectores que tomaran conciencia de la realidad para crear un país nuevo y diferente, ¿no? Como digo, una regeneración. ¿Y qué es lo que les une? Y en eso que les une también se encuentra la diferencia con respecto a la generación anterior, porque si la generación del 14, el novecentismo, va a pretender lo mismo que la del 98, porque hablamos de ella de forma diferente, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿cuál es quizás el punto fundamental ese parteaguas o dos elementos, ahora que lo estoy viendo y tal, esos dos elementos que diferencian claramente la generación del 98 con la del 14? Bueno, por un lado lo que dice ahí es la formación intelectual. Todos los autores que participan en esta generación han pasado por la universidad, son catedráticos, han tenido, digamos, periodos de estudio en el extranjero, es decir, son autores de una cuidadísima y enorme formación intelectual y cultural, añadiría yo. Tanto es así que para ellos su principal dedicación es la de intelectuales o científicos o la ciencia, ¿no? Hemos dicho Gregorio Marañón, que era médico, ¿no? Y luego aparte, pues podía ser, digamos, muy intelectual. Pero son, insisto, autores, individuos muy formados intelectualmente, con grandes conocimientos, con carreras universitarias, médicas, etcétera, y que aparte, además de eso, añadido a eso, tienen todas estas inquietudes filosóficas, literarias, que les hacen o que les llevan a escribir. Pero para ellos son, todo lo que es, digamos, la figura de literato, artista, filósofo, etcétera, está como en un segundo plano, como dice. Y el otro punto que también separa a esta generación de la generación del 98 es, como se dice ahí, el cosmopolitismo y el europeísmo. ¿Qué quiere decir esto? La generación del 98 era una generación sobre todo de españoles que hablaban de España y que utilizaban España, ¿no? En sus composiciones. Yo hablo del paisaje, el paisaje castellano, el esperpento de Valle Inclán y sus paseos por Madrid, que eran autores españoles, que se fijaban sobre todo en España, desde los Pirineos hacia abajo. En cambio, la generación del 14 y que conecta muy bien, lógicamente, con esa idea de la formación intelectual, son autores cosmopolitas, autores que salen al exterior, que, como digo, pasan periodos de estudio, periodos de formación o incluso periodos de trabajo en otros países de Europa, en otras universidades de Europa. Es decir, son autores en ese sentido más modernos, son figuras intelectuales más modernas y, lógicamente, con una mente y con ideas mucho más abiertas y avanzadas que la generación del 98. ¿Por qué? Bueno, insisto, porque esa es su formación, pero a la vez aprovechan, digamos, ese aspecto de su formación, de sus vidas, para traer nuevas ideas, nuevas actitudes, aires nuevos a España, de manera que esas nuevas ideas, esas nuevas actitudes, esas nuevas teorías, etcétera, ayuden a la regeneración del país. Como dice ahí, esos avances en todo tipo, o sobre todo de carácter intelectual, digamos, ayuden al traerlos aquí a España a regenerar el país. En lugar de mirar solo hacia adentro, como hacían, por las que decíamos que miraban hacia la tradición literaria del pasado en España y tal, en lugar de mirar solo hacia adentro, los novecentistas miran hacia afuera, porque viajan, se empapan y luego vuelven a España e intentan traer esos avances aquí para que, como digo, ayuden a la regeneración del. Hay otro aspecto en el que, bueno, pues sí pueden estar un poquito más cerca, buscan una obra, como dicen ahí, hay una clara voluntad de innovación, de crear algo diferente respecto de lo anterior e intentar crear una obra que sea perfecta. Es decir, no solo que ayude a esa regeneración, sino que sea, y por eso literatura, que sea bella, perfecta, armoniosa. Y eso sí, como dice ahí, huyen del sentimentalismo, es decir, no nos vamos a encontrar en ninguna de los géneros o de los ejemplos de las obras de los novecentistas
con composiciones que evoquen la pasión amorosa, el sentimiento. Y además, como dice ahí, al utilizar el término sentimentalismo, que lo utilicen de una manera un tanto, que diríamos hoy, pues superficial, por la mera expresión, incluso vacía u hortera, que se podría decir. Pero bueno, toda esta idea de esa idea de lo romántico, del sentimentalismo, y no solo romántico, ¿no? Sino a la hora de expresar también, por ejemplo, pues disgusto, enfado, tristeza, etcétera, todo eso queda a un lado. Entonces, sí, recordad, estamos hablando de intelectuales. Y el intelectual, es decir, aquella persona que valora o que trabaja con lo abstracto, con las ideas, con los pensamientos, siempre, y cómo vuelca eso a lo mejor pues en su literatura, en lo que escribe, siempre va a ser, entre comillas, un poquito más fría, porque las ideas no tienen emociones, las ideas no tienen sentimientos en sí mismas, luego se le pueden asociar. Entonces, tendría cierta lógica el que esa huida del sentimentalismo, esa huida de la expresión más romántica o exagerada o emocional, case con o sea llevada a cabo por estos intelectuales, como digo, estos escritores de formación intelectual. Hola, Jazmín, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, vamos a ver, como digo, dentro de los diferentes géneros, a destacar dos autores fundamentales, no solo para el novecentismo, vuelvo a decir, sino fundamentales para la historia de la literatura del siglo XX en España, que son Ortega y Gasset y Juan Ramón Jiménez. Ortega y Gasset es el ejemplo perfecto de esa brillantez que decía antes, de esa importancia que adquiere el género del ensayo con este grupo literario, ¿no? Que, bueno, pues por todas las razones que acabo de decir en la introducción, tiene sentido, explica el porqué del ensayo, ¿no? Es decir, estas obras en las que se analizan los temas, se explican, se hablan, se proponen soluciones, sea un género privilegiado en este movimiento. Y la figura más destacada es sin duda José Ortega y Gasset, que aparte de ser una calle carísima de Madrid, también es, como digo, un filósofo fundamental en la España del siglo XX. Y vamos allá de filosofía, como dice, es una personalidad intelectual, social, incluso política, de las más brillantes, de las más reconocidas en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, que familia eh, con recursos, se podría decir, ¿no? Porque es algo habitual en una época en la que no hay una educación gratuita, no hay becas ni nada, como existe ahora, pues lógicamente todos los grandes autores destacados pues tenían lógicamente que venir de familias que pudieran pagar esa educación. Si es el caso de Ortega y Gasset, estudió en la universidad, se licenció, llegó a ser catedrático, también pasó temporadas fuera, en Alemania, tenía una gran conexión con los filósofos, un gran interés, mejor dicho, en los filósofos alemanes. Fundó una editorial y una publicación que aún hoy en día podéis encontrar y que es muy prestigiosa, una publicación de carácter intelectual que habla de temas de cultura, de ciencia, de filosofía, etcétera, que es la Revista de Occidente. Como se llama revista, en realidad es un libro, se publica, no sé la periodicidad, pero podéis encontrarlo todavía en librerías y en algunos centros de distribución de prensa, son libros, ¿no? Y con artículos, es decir, con eh, mini ensayos, con ensayos en forma de artículos universitarios que, perdón, que como digo, tratan temas muy específicos de los más diversos ámbitos, ¿no? Como dice ahí, filosofía, cultura, ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y a través de esa revista de Occidente, que también era una editorial, a través de esa revista de Occidente, Ortega y Gasset encuentra, o sea, distribuye, esa revista de Occidente es el medio que él utiliza para traer esas nuevas ideas a través de traducciones, de artículos, de obras de filósofos, pensadores intelectuales del resto de Europa, ¿no? Fundamentalmente digo de Alemania, pero también de Francia y de otros países, ¿no? A través de esas traducciones de los escritos de esos autores europeos, sus ideas, esa innovación que llega con las ideas de estos autores europeos, se distribuyen, digamos, también, entran en España. Otra cosa es que, lógicamente, tuvieran algún tipo de utilidad para los españoles, ¿no? Hemos dicho que también, aparte de ser filósofo, intelectual, escritor, es político. También tuvo una pequeña aventura política, siempre, digamos, de corte republicano,
llegó a hacer incluso diputado, lo que lógicamente hace que cuando estalla la guerra civil tenga que salir de España, aunque volvió relativamente pronto, ¿no? Ya sabéis, y lo comentaremos más ampliamente en la próxima clase de literatura con el tema de la unidad 6 con la generación del 27, pero muchos de los autores, artistas, pensadores, etcétera, que se exilian, pues no volvieron nunca a España, o si volvieron, volvieron ya ancianos a partir del 75, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Rafael Alberti, del que hablaremos en esa generación del 27, que se exilió después de la guerra y solo volvió en el 76-77, ya anciano, lógicamente, y ocupó un escaño por el Partido Comunista en las primeras cortes, el primer parlamento tras la dictadura. Bueno, pues el no, Ortega y Gasset consigue volver a partir del 40, como dije, en el 45, bueno, estos son solo detalles, y esto que digo, podéis tener más información en un documental que hay colgado sobre su vida en la página, en la sección de literatura, pero esto lógicamente, como vuelve a España en plena dictadura, pues siempre creo suspicacias acerca de si en realidad Ortega y Gasset colaboró con esa dictadura. Bueno, en realidad Ortega y Gasset volvió a España porque le permitieron volver y tuvo muchísimos problemas de enfrentamiento con las autoridades, intentaba dar una conferencia y se la cancelaban, intentaba dar clases y se las cancelaban, o sea que realmente no fue un camino de rosas para él el volver a España y sobre todo nunca se llegó a identificar con el régimen. Lo que pasa es que, bueno, no hablaba alto como si ocurría con otros autores, es decir, no protestaba como si ocurría con otros autores. Bueno, entrando ya más en el aspecto más literario de Ortega y Gasset, por supuesto los ensayos son en prosa, pero es una prosa, como dice ahí, lírica, es una prosa poética que utiliza muchas veces recursos de la poesía. No quiere decir eso, insisto, que hay ese sentimentalismo, esa emoción de, oh, dulce rosa, no, sino que esa prosa en donde, que utiliza, que trata esos temas a través de los temas más variados, a través de los ensayos de Ortega y Gasset, tiene una calidad literaria, una calidad de poesía muchas veces, ¿no? Insisto, por los trucos que puede utilizar, por el vocabulario y demás. Y tiene sentido, y conecto esto con lo que es, digamos, una de las ideas principales del pensamiento de Ortega y Gasset, que es cómo se define el yo. Entendiendo el yo por la conciencia, por la personalidad, por, no sé, si queréis, el alma de la persona. Para él, todos los seres humanos, todos los individuos tenemos un yo, una personalidad, una forma de ser. Una forma de ser, una personalidad, un alma que se crea, se desarrolla cuando se interactúa con otras personas, es decir, en esa interacción en la sociedad, en ese relacionarse de forma negativa o positiva, de forma más profunda, más superficial, el interaccionar, el relacionarse con otras personas y el relacionarse también con el entorno, con la realidad, con los problemas que se plantean, con el lugar donde vivo, con cómo me desplazo, etcétera, etcétera. Es decir, esa personalidad se va formando, va creando, nos va moldeando cómo somos, el interactuar con otras personas y el interactuar con nuestra realidad, con lo que nos rodea. Como decéis, realidad, espacio, tiempo, etcétera. Bueno, esta es una idea fundamental en el pensamiento de Ortega. Y él dice, este yo, esta personalidad, solo se puede expresar mediante la poesía. Eh, ese desarrollo, de ese yo, esa interacción, como digo, bueno, pues esa creación, ese desarrollo de la personalidad, de ese yo, como digo, se hace, vuelvo a repetir, a través de esa interacción, de ese contacto con la realidad, con las otras personas. Por lo tanto, y con esto con lo que iba a decir ahora, la personalidad se desarrolla, vive por lo que experimenta con las otras personas, con la realidad, y por la reflexión, es decir, por cuando pensamos, cuando procesamos, cuando reflexionamos sobre lo que nos ha pasado con alguien o con el lector. Esa es la forma en la que ese yo, esa personalidad, se desarrolla, crece, se crea, insisto, interaccionando con personas y con realidad, con entorno, de verdad que esas experiencias concretas que hemos vivido con una persona o hemos vivido con nuestra realidad y la reflexión, las conclusiones que yo pueda sacar de esa experiencia,
Es a través de ese proceso que el yo vive, que el yo se crea, que el yo se desarrolla. Y, vuelvo con lo que he dicho antes, Ortega dice que es que expresar ese yo, expresar todo esto, verbalizar, digamos, comunicar, que el yo se comunique con los demás, la única manera es mediante la poesía. Es por ello que esa prosa tiene esa calidad como de poema, ¿no? Esa calidad, ese uso, esos trucos, esa sensación de que aunque es prosa, aunque habla de algo serio, aunque a veces pueda parecer un ladrillo si se leyera, tienen un ritmo, una calidad poética. Y aquí vamos ahora, tenemos que ver, digamos, esa idea principal porque es la base de su pensamiento y porque conecta con el proyecto regeneracionista que Ortega y Gasset propone, es decir, con esa idea de cómo podemos mejorar España y convertirlo en un país decente, moderno. Bueno, él dice, recordad, que ese yo se forma interactuando con otras personas, lo que supone que nosotros, los individuos, los seres humanos, interactuemos, nos relacionemos con otras personas. Y es la mejor manera tanto de desarrollarse ese yo, esa personalidad, como de vivir el ser humano, la mejor manera es hacerlo en comunidad, interactuando con otras personas, creando una sociedad, en definitiva. Pues bien, según él, y ahí está subrayado, el proyecto común de España como nación, en el que el objetivo sea regenerar la nación, regenerar el país, como que queráis, me da igual, y convertirlo en un país nuevo y moderno, solo puede existir, ese proyecto solo puede triunfar si todos los españoles participan y tienen un objetivo común. Insisto, el individuo, como mejor vive, la vida más completa es interactuando con otras personas, creando una comunidad, creando una sociedad. Aplicándolo eso a cómo mejorar España, si todos los españoles, la sociedad de nuestro país, se unieran y remaran, digamos, y remaran, ¿no? Metafóricamente, teniendo hacia un proyecto común, un objetivo común, que es la regeneración del país. De esa manera, España se salvaría y conseguiríamos ese objetivo de regeneración y de modernidad. Todos a una, que diría. La comunidad, no un individuo, sino que la comunidad, actuando en conjunto, tirase del país y consiguiéramos el objetivo regeneracionista, que como veis no es un planteamiento ni descabellado, ni excesivamente complejo, incluso para algunos de los que estáis viendo el vídeo, puede que incluso hasta sensato, pero es ahí todo lo que viene después. E incluso por llevando un poco esto, trayéndolo a nuestra realidad, no se ha producido. Pero no se ha producido ese unión entre un proyecto común, no solo en España. Si revisásemos la situación de otros países, en Occidente sobre todo, veríamos que es así. Pero bueno, eso es otro. Esta es la idea fundamental respecto de la mejora y la regeneración de España de Ortega y Gasset, ¿no? Que además también fue un humanista, ¿no? Eh, aparte intelectual, filósofo, etcétera, un humanista, es decir, alguien que realmente se preocupaba por el hombre como ser que tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene valores, etcétera, y criticaba, por lo tanto, a la sociedad de su momento, que podría ser también la actual, que digamos iba en contra de esa humanidad, en contra de esos sentimientos, de esas dignidades, de esos valores, en contra, digamos, del individuo como ser humano, ¿no? Esa civilización contemporánea recibió muchas críticas por parte de, de Ortega, de Ortega. Bueno, este, como digo, el ejemplo más brillante de la generación del 90 y perdón, del novecentismo, de la generación del 14. Y ahora vamos con Juan Ramón Jiménez, que pertenece por producción, por estilo, por tema, por obra, y por el tiempo también a esta generación, pero que trascendía esta generación, porque luego en su momento ya comentaremos, aunque sea de pasada, la importancia que tiene, la influencia que tiene, cómo acudían a él en persona los miembros de la generación del 27. Bueno, Juan Ramón Jiménez, que nace en Huelva, y que además fue un premio Nobel de literatura, y lo dice en el 56, ¿no? Para que haciendo un inciso, España y diversos países latinoamericanos que hablan español, claro está. Tenemos
bastantes premios Nobel de literatura, pero prácticamente casi ninguno de ciencia o de economía. Es decir, en la cultura pues, hispanoamericana, podríamos decir, ¿no? Estamos muy volcados hacia, bueno, porque es así, no, quizás nuestros intereses, pensamientos, valores, etcétera, nos han llevado a eso. Estamos muy volcados hacia lo artístico, lo literario, etcétera, pero no tanto hacia lo científico. Se intentan cambiar las cosas, pero bueno, no es así. Bueno, Juan Ramón Jiménez, ya lo digo, porque además se va a reflejar así en su poesía también, de la que vamos a intentar ver algún ejemplo. Era una persona complicada, muy complicada, una persona tendente a la depresión, una persona pesimista, con muchos conflictos internos, directamente muchas veces en un trato muy difícil porque no era nada agradable. Bueno, como dice ahí, reflejar eso, al volcar eso en la poesía, nos vamos a encontrar con lo que es su obra, una poesía atormentada y pesimista, y por lo tanto algo más compleja, ya lo veréis. Bueno, al igual que otros muchos, como comentaba antes en referencia a Ortega y Gasset, pues su ideología era republicana. Cuando termina la guerra civil se tiene que exiliar, ¿no? Él concretamente se exilió por diferentes lugares de América y ya no volvió, porque además falleció relativamente pronto. Bueno, no relativamente pronto, falleció, digamos, a mediados del siglo XX y no volvió nunca más a España. Dentro de ese tormento, dentro de esos conflictos interiores, quizá el deseo, el objetivo que él tenía para su poesía era uno de los que le provocaba ese sufrimiento, que como dice, es la perfección en la poesía. Bueno, perfección, a nivel popular lo decimos, no sé si a lo mejor ahora llega algún filósofo y nos dice lo que sea, pero a nivel popular podemos decir que la perfección no existe, más o menos pues porque, bueno, pues porque es así, ¿no? Es decir, no hay nada que no tenga ni un solo fallo, hasta las invenciones más, digamos que más nos pueden solucionar la vida, pues aparatos médicos, ordenadores, teléfonos móviles, pues por muy buenos que sean, y lo son, y los hay, pues siempre alguna merma tendrá. Por eso decimos que la perfección no existe, pero él quería alcanzar la poesía. Y esa perfección vendría cuando, a través de la poesía, a través de lo que escribe, él consiguiera llegar a la belleza, entendiendo belleza no solo, o al menos no belleza física, o que fueran poemas bellos, sino que hubiera armonía, que hubiera equilibrio, que luego, según va avanzando su carrera, como ahora vamos a ver, que ninguna palabra sobre en el poema que no haya de más ni de menos, ¿vale? Eso sería o sea, cómo se entendería también la belleza, ¿vale? Es decir, como eh, poemas escritos, bien escritos, armoniosos, ¿m? Y en definitiva que produzcan, ¿no? Esos poemas a través de su lectura, a través eh, de su recitado y tal, provoquen sensaciones placenteras. Eso sería esa belleza, que, insisto, no solo la belleza física, sino una belleza también intelectual. Esos poemas creados, sobre todo de una manera muy, ¿cómo podríamos decir? Un punto de vista intelectual, es decir, desprovistos, como ahora veremos, de metáforas superfluas, desprovistos de esas emociones vacías, de sentimentalismo, con las palabras justas y necesarias, crear esa sensación, transmitiera un mensaje concreto y ese mensaje en concreto provocara unas sensaciones de placer, de armonía. Esa es la belleza. El conocimiento también entraría dentro de esa perfección, pero el conocimiento de todo, incluso de aquello en lo de aquello que no vea o aquello que no puedo ver con mis propios ojos. Es decir, conocer y saber lógicamente, pues digamos, lo que entendemos normalmente por sabiduría, ciencia, historia, arte, etcétera, pero también ir más allá. Es como el poeta se plantea que a través de lo que escribe, el conseguir el conocimiento es, insisto, esto que he dicho, pero también es ¿para qué? ¿Para qué es eso? ¿Para qué sirve eso? ¿A dónde me lleva? ¿Cómo me permite eso explicar la vida? ¿Cómo me permite ese conocimiento explicar la muerte? Es decir, desentrañar esos secretos, lo que hay más allá,
de la palabra, de los objetos, de esos conocimientos, ¿no? Ese sería el conocimiento verdadero para él, desentrañar, como digo, esos secretos, el porqué de la vida, el porqué de la muerte, qué hay más allá de si yo veo una mesa, eso qué me puede transmitir, qué hay más allá de esa mesa, qué secreto me puede revelar, ¿m? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué vivimos? ¿Hay un objetivo? ¿No hay un objetivo? Bueno, pues ese conocimiento, que ya lógicamente tiene un carácter más filosófico, era, digamos, también lo que le llevaría a la perfección, ¿no? Lograr ese conocimiento le llevaría a la perfección. Y por último, y quizás, ¿no? Como consecuencia de todo esto, de haber descubierto o de haber creado la belleza, de haber descubierto un poco a través del conocimiento verdadero los secretos del alma, los secretos del mundo, conquistar la eternidad, convertirse a través de todo eso, fundamentalmente a través de su obra poética, en alguien eterno. Y en cierta forma lo ha conseguido, ¿no? Esa conversión en alguien eterno haría que ese alguien eterno es el poeta mismo, que en definitiva es el protagonista, y en el caso de Juan Ramón Jiménez así ocurre, de toda esa obra, de esa búsqueda de esa creación de la belleza, de esa búsqueda del conocimiento y por lo tanto de la conversión, de la creación de un ser eterno. Es el poeta mismo. El poeta es el que se convertirá casi que en un dios. Y decía que, bueno, no tanto en un dios, pero sí está cerca a esa eternidad porque a pesar de todo el tiempo que ha pasado y demás, hoy, que es 7 de febrero de 2025, seguimos hablando de Juan Ramón Jiménez. Y nosotros a un nivel un poquito básico, ¿no? Pero bueno, en las universidades, conferencias, estudios, etcétera. O sea que roza la eternidad en cierta forma. Bueno, esto ya imaginaréis por esta introducción que acabo de hacer, que como decía, os sugería o decía de pasada al principio, es un poeta complicado, es un poeta difícil, ¿no? Hay tres etapas, ¿no? Que tenéis ahí, que son la poesía sensitiva, la intelectual y la que llama verdadera. La sensitiva es la etapa de juventud, la inicial, en la que es un autor modernista, y en la que son poemas, como dice ahí, intimistas, subjetivos, y que se alinea con esa idea del modernismo de la importancia de lo estético, del lenguaje, de las figuras literarias que se utiliza, etcétera. Es decir, de llamar a los sentidos, a la vista, a la oído, ¿no? Con la musicalidad, el ritmo, etcétera, etcétera, que es todo eso que habíamos con el modernismo, asociado, digamos, a poemas que revelan un poco el estado de ánimo, la subjetividad del poeta, ¿no? En ese sentido, aunque no está destacado, pero yo lo comento, quizá bastante de los que veáis este vídeo o hayáis asistido a la clase, está el libro de Platero y yo, que siempre se vende como un libro de niños, ¿no? Un libro para niños, es la historia del propio Juan Ramón, aunque no recuerdo si el personaje de la obra es Juan Ramón, y un burro, que es Platero, ¿no? Y que reproduce una situación que vivía la realidad, ¿no? Su familia tenía como una propiedad en el campo donde había un burro con el que él pasaba bastante tiempo, ¿no? Y ya digo, aunque Platero y yo es una obra, entre comillas, seria, adulta, modernista, pero siempre se ha vendido, porque así se puede trabajar también en los colegios, como una obra infantil. Bueno, y aquí acaba, digamos, el Juan Ramón Jiménez más cercano eh, digamos, a una poesía más accesible. Las otras dos etapas, los otros dos tipos de poesía, entramos en una poesía que podríamos calificar de críptica, es decir, compleja, difícil. A partir de la segunda etapa, conforme avanza en su evolución como artista y, lógicamente, en edad, es la poesía intelectual. Queda muy claro qué es lo que pretende Juan Ramón con esta poesía intelectual. Como él dice, él pretende llegar a una poesía pura. Se intenta deshacer de todo esa carga, digamos, de sentimentalismo, de importancia de la estética con metáforas, figuras retóricas, aliteraciones, etcétera. Es decir, con todo aquello que, digamos, a él ahora le resulta superfluo, con todos esos recursos de la poesía, esos trucos del lenguaje, esa importancia de la forma enriquecida, con esos adjetivos, esas imágenes etcétera, tan propias del modernismo, él a partir de ahora las considera superfluas, no aportan nada, son una carga, hay que retirar. Para llegar a la poesía que él busca, esa poesía pura, verdadera, la que tenga o crea belleza en las ideas abstractas que transmita, debe ser, como dice ahí,
una poesía conceptual e intelectual, desprovista de cualquier decoración estética, desprovista de esas metáforas, esas imágenes, esas, digamos, frases que nos llevan a una música o que nos llevan a un color, fuera de todo eso. La poesía debe transmitir ideas, como digo, intelectuales. Es como, a ver, como, no sé si habéis oído hablar alguna vez de la telepatía. La telepatía es supuestamente una comunicación entre mentes. No hay palabras, no se habla, sino que se mira una persona a otra y se transmiten ideas a través de la mente, ¿no? Pues algo parecido es lo que intentaba hacer Juan Ramón Jiménez con su poesía intelectual y pura. Sin decoración, sin ningún tipo de color o imagen, o imagen sensorial, etcétera, transmitir eh, una idea abstracta, una idea en definitiva, un pensamiento al lector o al que oía el recitado de esa poesía. Claro, esto hace que con todo eso, como decía ahí, son poesías pequeñas, poesías muchas veces sin rima, e incluso pueden resultar un tanto áridas, no son poesías decorativas, ¿no? En donde, insisto, la belleza no es la forma del poema, sino es expresar de esa manera pura, de esa manera intelectual, de esa manera desprovista de decoración, de ropajes, una idea, y que esa idea te llegue directa, armoniosa, equilibrada. Esa sería la belleza de la poesía intelectual. Lógicamente, para ello, como dice, la inteligencia, para conseguir esa exactitud, esa proximidad a la perfección, es muy importante. Lógicamente, esto también hace que no sean ya poesías para todo el mundo. Ahora veremos algunos ejemplos. Destacamos dentro de esta etapa, quizás el más importante y quizás una de su obra más importante es Diario de un poeta recién casado, porque habla de su boda y habla de su luna de miel, ¿no? De esos viajes que hizo que le llevan a América, etcétera. Y llegamos al punto culmen de su carrera, que es la poesía verdadera, no es sino una evolución extrema, una exageración, digamos, de esa poesía, ah, perdón, de esa poesía intelectual. Eso que ya pasaba en esa poesía intelectual, esa poesía árida, seca, digamos, intelectual, inteligente, desprovista de, como decía, cualquier elemento decorativo, se extrema aún más. Nos vamos a encontrar con poesías aún más difíciles de entender, como dice, y más introspectiva y cerrada en sí misma, donde se más compleja, donde se van a tratar temas trascendentales, que también tienen un componente, digamos, emotivo, temas trascendentales que le importaban a él por el momento vital en el que se encontraba y hacia el final de su vida, como son la muerte, la figura de Dios, el alma, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una evolución, digamos, hacia el extremo, hacia lo más complejo de esa poesía intelectual, ¿no? Hacia la poesía verdadera. Y él cree, cuando más o menos ya se acerca, cuando está en esta etapa y se acerca al final, que ha conseguido lo que se propuso, que esta es la poesía perfecta que estaba buscando, que le ha permitido alcanzar ese conocimiento de los secretos del mundo, de la vida, del alma, del universo. Es una poesía en sí misma, contenida, crítica, pero bella, porque transmite, digamos, al transmitir esas ideas abstractas y de esa manera crea una belleza propia. Y por supuesto, una poesía que él piensa que le va a hacer eterno, se va a convertir, como dice, en un dios. Va a ser, pues eso, el ser perfecto, alcanza esa perfección. De hecho, la obra, comentar algo más importante y lógicamente con las poesías más cerradas, más herméticas, más difíciles de entender, es Dios deseado y deseado. Pero para él, él queda con la sensación de que a través de esa poesía verdadera, pues, a partir de esa poesía extrema, ya diría yo, en lo intelectual, ha conseguido esa perfección. Y hasta aquí sería la generación del 14, del noventismo. Vamos un momento a volver vamos a utilizar Internet, ¿no? Para precisamente tener algunos ejemplos pues, de esa poesía eh, de, eh, de las diferentes etapas, ¿no? De Juan Ramón
de Juan Ramón Jiménez. Vamos a ver, eh, a, a mencionar algo, ¿no? A leer algo precisamente de Platero y yo, que como estoy diciendo, siempre se considera una eh, obra para niños y tal, pero no, realmente es una obra modernista, una obra de juventud, ¿no? De Juan Ramón Jiménez. Fijaos que está al principio de la obra que se llama Moguer Interior. Moguer es el pueblo de Huelva, yo decía que era de Huelva, pero en realidad es de un pueblo, ¿no? Que es, como digo, se llama Moguer. Por supuesto, también perteneciente pues, a una familia que antes decían composibles, ¿no? Y este poema, esta poesía, hablando del pueblo, es un ejemplo bastante interesante, sobre todo por lo estético, de esa poesía primera, de esa poesía modernista de Juan Ramón. Fijaos, el sol dorará las hojas, dará diamantes al río, hará un canto de oro y risa, con el viento por los pinos, llenos los labios de rosa, saldrán al jardín los niños. Desde aquí los niños, bueno, es que musicalidad, ritmo, imágenes. Luego continúa un poco como que se saluda a hombre y una mujer, María, con Dios, buen día. Rima y continúa y termina aquí. Pues termina lo que vamos a leer nosotros. Tú, pueblo alegre y florido, te irás llenando de sol, de humo blanco, de humo azul, de campanas y de idilio. Irá todo al mediodía, en paz y amor. Por los pinos cantará un pájaro y todo será mudo y amarillo. Modernismo en estado de gracia, ¿no? Bueno, pues este es Juan Ramón Jiménez. Ese es, insisto, sacado desde Platero y yo, y por lo tanto, eh, perteneciente a su obra. Y ahora, para finalizar y para que veáis el contraste, vamos a ver de, de precisamente esa última etapa de la etapa más extrema, ¿no? De esa poesía eh, eh, ah, siempre es, disculpadme que es verdadera, pues cómo se ha pasado esa poesía accesible, de esa poesía estética, a una poesía puramente intelectual, ¿no? Desprovista de lo que cree artificial, seca, críptica también en muchas ocasiones, ¿no? Vamos a ver, aquí está la obra ya. Todo eso que habéis visto, fijaos que estamos en la página 148, esos son el estudio literario de la obra, ¿no? A ver, voy a pasar. Aquí tenemos. Eh, Se llama este poema Piedra y Cielo, se lo califica como una canción corta, pero veáis, si tenéis un poco en mente el poema de antes, de Moguer, donde se hablaba del sol, los niños, los cantos, había ese color, había ese ritmo, esa rima, y ahora pensad, llevad la mente a esto que vais a escuchar y ver. Canción corta, corta, muchas. Horas, 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 estrellas, arenas, hierbas, ondas, horas, luces, horas, sombras, horas de la vida, de las muertes de mi vida. No tiene nada que ver. Es una poesía intelectual en la que el escritor, el poeta, te ha dado algo, te ha puesto ahí un material, una poesía, y tú, como lector, tienes que desentrañar ese misterio. Es decir, la inteligencia del lector, no solo del autor, sino del lector, también tiene que entrar ahí para que desentrañar el secreto y que la idea, lo intelectual, el pensamiento que le transmite el poema, y además lo hace, como veis, sin metáfora, con palabras sueltas, horas, eh, canción corta, solamente al final hay algo parece que no son ni oraciones siquiera, sino sintagmas, ¿no? Intentando buscar esa perfección, esa palabra precisa que le permite. Él, digamos, un ideal para él sería que con una sola palabra, un par de palabras, como hace al principio, transmitiera una idea. Esa era la idea. Para él no se necesitaba, no se necesitaba.
Lógicamente es una poesía, pues eso, muy críptica, hermética, cerrada. Pues eso es la poesía, en este caso extremo ya, de la poesía verdadera, esa poesía más intelectual de Juan Ramón Jiménez. Como veis, un contraste bastante marcado, ¿no? Porque bueno, esa es. Y vamos a terminar esta parte, esta literatura del tema 5 con una referencia breve a las vanguardias. Bueno, las vanguardias son una serie de movimientos, como dice ahí, artísticos, que dice, no solo literarios, sino artísticos. Es más, en mi humildísima opinión, las vanguardias son mucho más interesantes en las artes plásticas, pintura, escultura, fotografía, que en la literatura. Pero todas englobadas dentro de este término de vanguardia, todas esas expresiones artísticas fueron como dicen, unos movimientos que intentaron crear nuevas formas de expresión. Es decir, hablar de lo de siempre, pero de otra manera totalmente diferente, porque es muy importante, buscan la ruptura con todo lo anterior. Mirad, las vanguardias surgen después de la Primera Guerra Mundial. Ya he hecho referencia alguna vez que la Primera Guerra Mundial para Europa supone un auténtico shock. Es un antes y un después. Nadie en Europa ni pensaba que iba a ser una guerra tan larga y una guerra tan salvaje en el que murieron muchos civiles, en el que muchos soldados resultaron mutilados, en el que se utilizaron técnicas de combate crueles, ¿no? Como por ejemplo productos químicos para ahogar o matar gente, el desarrollo de los tanques, la primera guerra con la intervención de la aviación. Es decir, para Europa fue el inicio de una cuesta abajo. Nadie esperaba eso, fue un shock total. Bueno, pues la realidad es tal, el shock es tal, el trauma después de la guerra es tal que los artistas dicen, bueno, no se puede hacer lo mismo que se venía haciendo antes, ni escribir de la misma manera, ni pintar de la misma manera, no se puede hacer. Hay que romper con todo lo anterior y crear a partir de eso algo completamente nuevo, que se diferencie de lo anterior. Por eso hay pinturas más realistas, es decir, en el que se vean escenas de la época, que también las hay, ¿eh? Pero realmente lo verdaderamente artístico huye de esa realidad o si habla de esa realidad, la deforma, la presenta según el espíritu del momento, ¿no? Que es un espíritu de pesimismo, de desencanto por los valores, por la falta de moral, de dignidad. Bueno, esas son las vanguardias. Algunas vanguardias, pues por ejemplo el futurismo, que viene de Italia, en donde en cuadros, en literatura, etcétera, la ciencia, la tecnología, la vida en la ciudad, la vida urbana, era el motivo para escribir o pintar, ¿no? El cubismo es un momento en el que la fotografía ya es un arte, digamos, una disciplina artística. Hay pintores que dicen, para que vamos a pintarlo tal cual vemos las cosas en la realidad, ¿no? Los seres humanos igual, a las que digo, no, hay que hacer otra cosa diferente, otro punto de vista. Y es donde está el cubismo, que intenta aproximarse a la realidad a través de formas geométricas. Es decir, representar, descomponer esa realidad a través de conos, esferas, polígonos como pues el cuadrado, el rectángulo. Ahí tenéis pues obras de Picasso, de Juan Gris, de Braque. En el Reino Sofía, pues sí, por casualidad, ¿no? Os interesara esto, hay un gran material y una sección dedicada, o al menos la vi, del cubismo. En el caso de la poesía, luego veremos algunos ejemplos gráficos, tenemos, como dice ahí, los llamados criptogramas. El dadaísmo, para los autores de este movimiento, todo lo de la guerra ha sido tan horrible, tan desastroso, que solo puede ser absurdo, es decir, no tiene sentido lo que ha pasado. Por lo tanto, se rechaza el realismo, el racionalismo, como es el espíritu de los tiempos, y dicen, bueno, si el realismo, el racionalismo, la lógica, etcétera, la tecnología ha creado esto que es este desastre de la guerra mundial, ha llevado a ese desastre de la guerra mundial, entonces que la vida es absurda. Y su obra se crea a partir de elementos absurdos en la literatura, en la poesía, en las historias que cuenta, etcétera, etcétera. Lo absurdo, lo que no tiene sentido, es lo fundamental en la obra literaria de los dadaístas. Y quizás el más conocido, porque además el término ha pasado al lenguaje común, es el surrealismo. Los surrealistas creen que la clave de todo, o al menos la clave de la producción artística y literaria, está en el inconsciente, es decir, en aquello que está metido muy profundo en nuestra mente, ¿no? Una vez que nos liberamos de normas, de reglas,
digamos, una vez que nos deshacemos de ese pensamiento controlado y surgen las ideas que tenemos bien dentro, que no controlamos, para ellos, ese inconsciente, como digo, para ellos eso es la verdadera realidad, ¿no? Es esto que a veces, pues bueno, los psiquiatras, los psicólogos, cuando tratan a un paciente, yo le voy a decir una palabra y usted me dice lo primero que le surja. Ese primero que le surja es lo que está en el yo verdadero, según los surrealistas, en ese inconsciente que atraviesa todas esas fronteras, todos esos controles, esos obstáculos y sale. Entonces, a través de esa palabra, que en este caso el paciente dice que le sale de forma espontánea, pues en este caso el especialista puede empezar a determinar qué hay ahí dentro y por lo tanto qué le pasa. Hay símbolos, imágenes muy basadas en esta idea. En el sueño, para los surrealistas, el sueño es fundamental, es una forma de comunicar, porque el sueño no está controlado. Nosotros no controlamos los sueños, soñamos lo que tengamos que soñar. Y a veces, pues, si lo recordamos, ¿no? Pues, ¿y por qué he soñado yo esto? Qué absurdo, ¿no? Para los surrealistas, lo onírico, es decir, todo lo que tiene que ver con el sueño, nos habla de la verdad, nos dice qué pasa realmente, ¿no? O lo que llamaban la escritura automática, ¿no? Que producía los llamados cadáveres exquisitos, y es simplemente que llegaba un escritor, se sentaba, le ponía un ojo delante y empezaba a escribir, pero a escribir, 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 sin detenerse, sin pensar, sin establecer un plan o un orden o razonar, sino que simplemente decía, a escribir, y escribía. Y una vez que terminaba, pues ese texto que estaba escrito, como digo, sin mediar la razón, la inteligencia, una planificación, decía, hablaba la verdad que llevaba en el inconsciente, en el interior, ese autor, ¿no? Y a ese texto, que quizás si uno lee ese tipo de textos no tiene sentido ninguno, era lo que llamaban cadáveres exquisitos. Bueno, fundamentalmente fue un movimiento europeo, y europeo un poco más allá ahora sí hablo de la literatura, más allá de los Pirineos, digamos, en España, bueno, pues hay ejemplos y demás, pero realmente no podemos decir que sea lo más destacado la aportación española del surrealismo, al menos la que podemos ver aquí en clase, porque es, digamos, la más accesible. Nosotros nos vamos, como otras veces digo, a niveles universitarios y demás, y ahí encontraremos pues mucho más, estudios mucho más serios y más autores. Pero lo que es, digamos, a un nivel, te comillas, un poco más popular, no podemos hablar mucho y extenso de autores españoles surrealistas. Mencionamos Ramón Gómez de la Serna, que sí es el más conocido, una auténtica figura literaria, un auténtico agitador cultural de la época, ¿no? No solo era escritor, sino que se relacionaba con otros escritores, montaba eventos literarios, tertulias, etcétera. En esta maravillosa instalación cultural que es el Conde Duque, que está pues cerca de Plaza España y por ahí, y que bueno, fue una antigua instalación militar y que hoy es, digo, un espacio enorme con teatros, museos, etcétera, dedicado a la cultura, sobre todo a lo más vanguardista, precisamente, es decir, a lo más avanzado. Bueno, pues todo esto es porque han llevado una reproducción con muebles y elementos originales del despacho de Ramón Gómez de la Serna. Entonces, pues uno puede entrar, pero puede dar una vuelta, ¿no? Y a través de lo que está al ver precisamente toda una serie de elementos y de ideas muy curiosas que se han llevado para crear ese despacho, para reproducir ese despacho donde trabajaba Ramón Gómez de la Serna. Todo esto también rodeado de textos que nos hablan un poco pues, de la figura de Ramón Gómez de la Serna, de su trabajo y de su exilio, porque él, lógicamente se tuvo que exiliar también, concretamente en Argentina. Y bueno, por mencionar algo de este representante de las vanguardias, que además es, que, digamos, una de las palancas más importantes para atraer a España estos movimientos vanguardistas, ¿no? Como dice, de introducir las vanguardias en España. Quizás el producto literario más accesible o más popular sea lo que le llaman las greguerías. ¿Qué son las greguerías? Bueno, leo rápidamente la definición. Es una frase que se basa en una metáfora o en un juego de conceptos que es sorprendente. Y en esa metáfora, en ese juego de conceptos, se utilizan elementos que son habituales, cotidianos, conocidos. Es decir, son como una especie de refranes, dichos, en donde
utilizando, comparando muchas veces, utilizando un par de elementos o alguno más, que en un principio nadie pensaría que podían ir juntos o que podrían relacionarse, que podrían compararse, a través de esa estructura, como digo, una frase que parece un refrán o un dicho, donde se junta, se compara al menos un par de elementos dispares que en principio no tendrían o en apariencia no tienen relación ninguna, y de esa comparación, de esa relación forzada a la que le somete Gómez de la Serna, surge el humor, surge una imagen disparatada, sorprendente. Es la fórmula de metáfora más humor igual a la greguería. Por ejemplo, para que digamos veáis un poco qué queremos decir con esto de comparar, unir elementos dispares, para que en esa comparación, para que en esa conclusión que surja de esa comparación, estalle el humor, la sorpresa. El murciélago vuela con la capa puesta. O sea, que los murciélagos en realidad no vuelan, sino que planean. Bueno, pero lógicamente cuando se despliegan, ¿no? Esas partes de la piel y tal que tienen entre las extremidades, parece que es una capa. Nadie hubiera pensado en comparar, en unir murciélago y capa. Y de esa unión, de esa comparación, surge esta imagen, esta metáfora sorprendente, audaz. Las violetas son las ojeras del jardín. Ahí hay mucho. Personifica a un elemento como es el jardín. Esas flores son parte, digamos, de esa personificación. Revela, a lo mejor o son como un símbolo, una metáfora de tristeza, de cansancio. Pues eso son las greguerías. Juntar esos dos elementos dispares, hablar de ellos, compararlos, relacionarlos. Elementos que, como digo, pareciera que no, en principio nunca se hubiera podido comparar, nunca lo hubiéramos encontrado juntos. Y de esa comparación, de ese unir, de ese juntar esos dos elementos dispares, surge la greguería, surge ese dicho, ese refrán sorprendente o audaz. Bueno, antes de terminar, para que veáis, digamos, el reflejo del cubismo en en la poesía, esos criptogramas, podéis verlo con más atención si os interesa ya en casa, pues son estos que estáis viendo ahora. ¿Qué son esos criptogramas? Pues son poemas vanguardistas que en lugar de disponerse como los poemas habitualmente, es decir, línea tras línea, tus líneas forman dibujos. Ahora te lo digo, Noelia, antes de terminar y pasar a inglés, te digo dónde está el fondo. Entonces ya digo, es la disposición de las palabras, de las frases, de los versos, no son uno debajo de otro, sino que se disponen formando dibujos. Por ejemplo, este que es un puñal, porque el poema va sobre un puñal. Aquí tenemos como una especie de rano sapo, porque es un sapo. Aquí hay como una especie de estrella, se dispone. O uno de los quizás más famosos de un autor francés muy importante, que es Apollinaire, en donde el poema se presenta la disposición. Ok, donde el poema se presenta, la disposición del poema representa un caballo, la parte delantera de de un caballo. Bueno, pues eso es el criptograma, eso es en cierta forma una manera un tanto particular de llevar el cubismo a la poesía. Disponer los versos creando dibujos, de manera que la poesía, en lugar de tener, pues ya digo, los versos uno detrás de otro, los versos se disponen para crear dibujos, figuras, que pueden tener que ver o no con el poema en sí. Bueno, vamos a ir terminando. Vuelvo al aula virtual, vuelvo a la sección de lengua, perdón, de literatura. ¿Qué recursos tenéis? Bueno, pues ahí tenéis en este enlace un comentario de Ramón Jiménez, ¿no? Con las respuestas y demás, ¿vale? Por si queréis un poco practicarlo, por si queréis entender un poquito mejor al autor. Aquí tenéis una selección de poemas de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Para que también os acerquéis a esas diferentes etapas. Recordad que siempre recomiendo al estudiar literatura y especialmente esta literatura del siglo XX, hacedlo con ejemplos de poesías, de textos de esos autores. Y luego dos documentales donde uno de Ortega y Gasset y otro de Juan Ramón Jiménez, donde pues a través de la vida y de la obra de estos autores, seguro que os ayuda a entender mejor un poco lo que hemos explicado sobre Ortega y Gasset y su obra intelectual y sobre la poesía de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Insisto, mezclan vida, obra y nos hablan de aspectos de su personalidad, de los autores, etcétera. Y como digo, eso
Simplemente es para, al tener ese punto de vista ampliado, tener esa información ampliada, os ayudará a entender mejor cuando tengáis que repasar estas ideas fundamentales o principales de este movimiento y de estos autores. Y finalizamos con, volvemos al índice de la unidad 5. Vamos a finalizar esta parte de literatura con una referencia al ejercicio obligatorio, que no me cansaré de decir, siempre lo digo, pero esta vez se lo voy a decir una vez, que es el único obligatorio. Todos los demás son voluntarios, pueden entregarlo o no. Este no, este es obligatorio. Como es habitual, situándonos en el tema 5, el ejercicio de literatura está al final, ¿no? El panel lo dice, evaluación de literatura obligatorio, pregunta de examen. Tenéis hasta el 23 de febrero para todas esas actividades de la unidad 5. ¿Qué tenemos que hacer? Pues es un cuestionario en este caso, es decir, no hay que entregar una poesía, no hay que leer y hacer un comentario, no. En este caso, que ya lo tenéis abierto y demás, un cuestionario de lo que se hace en el Moodle del aula virtual e ir respondiendo, lógicamente, a ese cuestionario las preguntas que me vayan a hacer. ¿Vale? En este caso, el planteamiento del ejercicio de literatura es más sencillo que otras veces, aunque bueno, pues lógicamente haya que repasarlo, haya que ver un poco la teoría para poder responderlo y hacer la respuesta correcta. ¿Vale? Pues hasta aquí este bloque de literatura.